Domingo 19 de febrero de 2006. A pesar del viento y la lluvia en el recinto de plegarias en el santuario de Fátima, 100.000 personas estaban esperando la llegada de los restos mortales de la hermana Lucía, de Jesús y del Corazón Inmaculado, fallecida el año anterior en Coimbra, a unos 80 kilómetros de Fátima, y sepultada provisionalmente en el convento de las Carmelitas de esa ciudad. Hermana Lucía, la mensajera de Nuestra Señora. Hermana Lucía, o Lucía de Rosa dos Santos, nombre de bautismo, nació el 22 de marzo de 1907 en Aljustrel, un pueblecito de la parroquia de Fátima, en la iglesia parroquial. Cuando hermana Lucía nació, Aljustrel era un pueblecito de 33 familias que vivían en su mayor parte de la agricultura, como la familia de Lucía. Estaban todos muy unidos, se ayudaban mutuamente y vivían como una sola gran familia. Lucía era la menor de 7 hermanos. Su madre, María Rosa, era una de las pocas personas del lugar que sabía leer. Por esta razón, era la catequista no solo de sus hijos, sino también de otros niños del pueblo. Era una persona muy generosa y caritativa. El padre, Antonio dos Santos, era, según su hija, un padre devoto a su familia. Sentaba a sus hijos sobre sus rodillas y les enseñaba a rezar. La educación religiosa es una prioridad para la familia. Además de la doctrina que aprendían en casa, los niños frecuentaban también la clase de catequesis de la parroquia para la preparación a la primera comunión. En 1913, cuando Lucía tenía 6 años, sus padres la llevaron a la iglesia para pasar el examen con el sacerdote para hacer la primera comunión. Pero el sacerdote les dijo que tenía que tener 7 años. Por casualidad, el padre Francisco de Cruz se encontraba también en la parroquia. Igualmente la interrogó y quedó encantado con sus respuestas. Bajo su responsabilidad, permitió a la niña tomar la primera comunión, a pesar de su tierna edad. Cuando Lucía se confesó por primera vez, el padre Cruz le hizo unas recomendaciones y le dijo: no olvides que tu alma es el templo del Espíritu Santo. Debes permanecer pura y disponible, hacer siempre la voluntad de Dios.
Después le aconsejó rezar delante de la estatua de Nuestra Señora, para pedirle de prepararla bien para recibir a Jesús. Cuando estaba rezando, Lucía tuvo la impresión de que la estatua le sonreía. Como Lucía era la menor de los hermanos, era muy mimada. Le gustaba mucho jugar, cantar y bailar. Tenía muchos amigos, pero sus preferidos eran sus primitos, Francisco y Jacinta. Un día, en la primavera de 1916, los tres primitos guardaban las ovejas en un lugar llamado Boliños. De repente, una figura transparente apareció delante de sus ojos. Tenía el aspecto de un hombre joven y les dijo: «No tengáis miedo, soy el ángel de la paz». A continuación se inclinó con la frente en el suelo y les enseñó esta plegaria: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». El ángel se les apareció una segunda vez, en el verano de 1916, cerca del pozo del Jardín de Lucía. Les dijo de ofrecer continuamente plegarias y sacrificios al Todopoderoso. El ángel manifestó su presencia una tercera vez en otoño de 1916. Llevaba un cáliz en la mano. Sobre el cáliz una hostia dejaba caer unas gotas de sangre. Entonces el ángel soltó el cáliz, que se quedó suspendido en el aire, y se postró en el suelo, enseñando a los niños una plegaria eucarística dirigida a la Santísima Trinidad. Después le ofreció la hostia a Lucía y el contenido del cáliz a Francisco y a Jacinta y les dijo: «Recibid el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Haced actos de reparación por sus faltas y consolad a vuestro Dios». El año siguiente, el 13 de mayo de 1917, Lucía y sus primitos se encontraban en los pastos con las ovejas en un lugar llamado Cova de Iría. Allí se les apareció una señora más brillante que el sol. Les dijo que no tuvieran miedo, pues ella venía del cielo. Les pidió de volver al mismo lugar el 13 de cada mes hasta octubre. Ella les preguntó si estaban dispuestos a ofrecer todos los sacrificios que Dios les enviara para reparar los pecados con lo que le ofendían cada día y por la conversión de los pecadores. Les pidió también que rezasen el rosario todos los días por la paz en el mundo y para alcanzar el fin de la guerra. En su aparición del 13 de junio, la señora recomendó a Lucía de aprender a leer. Cuando ésta le rogó de llevarla al cielo con sus primitos, la señora le dijo que Francisco y Jacinta irían pronto, pero que ella tenía que quedarse en la tierra algún tiempo más. Jesús la necesitaba para dar a conocer y amar a Nuestra Señora y para establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Fue entonces que Lucía le preguntó: «¿Yo me voy a quedar sola aquí?». A lo que la señora respondió: «No, hija mía, no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios». Durante la aparición del 13 de julio, los pequeños pastores tuvieron una visión terrorífica del infierno. La Virgen les habló de Rusia, que extendería sus errores por todo el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Les dijo también que volvería para pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. El 13 de agosto, los pastorcillos no pudieron comparecer en Cova de Iría porque habían sido llevados para Urain para que fueran interrogados por el administrador del lugar. El 19 de agosto, Nuestra Señora apareció en Boliños, cerca de sus casas. Con aire triste les dijo:
rezad mucho y haced sacrificios para los pecadores. Muchos van al infierno por no tener a nadie que rece o se sacrifique por ellos. En su aparición del 13 de septiembre, Nuestra Señora dijo que habría un milagro para que todos creyeran. El 13 de octubre se produjo el famoso milagro del sol, que fue visto por más de 70.000 personas. Los pastorcillos también vieron a San José con el niño Jesús en sus brazos. Lucía también vio a Jesús a los pies de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestra Señora del Carmen. En 1918, Europa sufrió una epidemia llamada neumónica. Los dos pastorcillos más jóvenes, Francisco y Jacinta, cayeron enfermos. Francisco murió el 4 de abril de 1919. Jacinta fue ingresada en el hospital Dona Estefania de Lisboa, donde falleció el 20 de febrero de 1920, tras una dolorosa operación de pulmones. Ese mismo año de 1920, Monseñor José Alves Correia de Silva fue nombrado obispo de la diócesis de Leiria, de la que dependía la parroquia de Fátima. El prelado quiso conocer todo lo que había pasado en Cova de Iria en 1917 y llamó a Lucía para que se lo contara. Quedó profundamente impresionado por lo que Lucía le explicó y consideró que era mejor alejarla del sitio en cuestión mientras proseguían las investigaciones. Se interesó para que la niña entrara en el colegio de las Hermanas Doroteas en Oporto, donde nadie la conocería. La vigilia de su entrada en el colegio, Lucía fue al lugar de las apariciones para rezar a Nuestra Señora y pedirle su protección, ya que se iba a separar de su familia, de sus amigas y de todo lo que más quería en el mundo. Mientras rezaba y lloraba, notó que alguien le ponía la mano en el hombro y le decía: «Ve, sigue el camino señalado por tu obispo. Es la voluntad de Dios». Y así, el 17 de junio de 1921, cuando Lucía tenía 14 años, entró en el Instituto Van Zeller de Vilar, en Oporto, el cual estaba dirigido por las Hermanas Doroteas. En el colegio, Lucía tomó el nombre ficticio de María dos Dors. En 1925, acompañada por la madre, Lucía fue a pasar las vacaciones en casa de la familia Pestana, a Monsdus. Por casualidad, el obispo se encontraba también de vacaciones en una casa cercana. Fue entonces cuando Lucía recibió la confirmación y su madre le dio la autorización para abrazar la vida religiosa. Antes de abandonar su pueblo natal en 1921, Lucía había oído la llamada de Dios para ser carmelita, pero con la revolución de 1910, las carmelitas, como otras órdenes y congregaciones religiosas, tuvieron que abandonar el país. Las Doroteas tenían una casa de noviciado en España, en Tui. El 24 de octubre de 1925, Lucía entró oficialmente en la congregación de las Hermanas Doroteas y se fue a Pontevedra a hacer el postulantado. El 10 de diciembre de 1925, Nuestra Señora se le apareció en Pontevedra. Le explicó cómo habían de proceder los fieles para la comunión reparadora de los 5 primeros sábados del mes. Nuestra Señora le había prometido esta aparición en julio de 1917. El año siguiente, el 15 de febrero de 1926, fue Jesús quien se apareció a Lucía en el patio del convento de Pontevedra. La animó a divulgar la devoción de los primeros sábados que le había pedido Nuestra Señora. Un tiempo después, Lucía volvió a Tui, donde el 3 de octubre hizo la profesión religiosa. El año siguiente, mientras proseguía su formación en el convento de Tui, fue recompensada con una aparición que venía a cumplir la promesa que la Virgen le hiciera en julio de 1917.
en la cual Nuestra Señora le pedía la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. En julio de 1929, Lucía se encontraba en la capilla del convento haciendo la hora santa nocturna. De repente, la capilla se iluminó con una luz muy potente, sobrenatural, y tuvo la visión de la Santísima Trinidad. Nuestra Señora se apareció también, diciendo que era voluntad de Dios que el Santo Padre, al unísono con todos los obispos del mundo, consagrara a Rusia su corazón inmaculado para que esta nación fuera salvada. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria anunció la aprobación oficial por la Iglesia de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima a los pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, en 1917. El 13 de octubre de 1934, Lucía pronuncia los votos perpetuos como religiosa Dorotea en Tuy. Fue un gran consuelo para ella que su madre asistiera a la ceremonia. Fue la última vez que se vieron. En 1935, el obispo de Leiria dio a Lucía la orden de escribir sus memorias. Estas memorias fueron compiladas entre 1935 y 1941 y enseñan al mundo la primera descripción detallada de las apariciones del ángel en 1916 y de Nuestra Señora en 1917. Revelan también la vida y la santidad de Francisco y Jacinta. La madre de Lucía falleció en 1942 y como vivía en España, Lucía no pudo asistir a su funeral. En 1946, Lucía regresó de España a Portugal y fue a visitar Fátima. Era la primera vez que volvía, 25 años después de su marcha. El motivo principal de su visita era identificar unos lugares en relación con las apariciones. Se encontró entonces con el padre João de Marchi, fundador de los misioneros de la Consolata en Portugal y autor de uno de los libros más importantes sobre las apariciones de Fátima. Era una señora más brillante que el sol. Después de esta visita, Lucía prosiguió su vida religiosa en las Doroteas, casa vecina al Colegio del Sardão, en Vilanova de Gaia. Hermana Lucía pidió permiso al Santo Padre para pasar de la congregación de las hermanas Doroteas a las hermanas Carmelitas de Clausura. Así fue como hermana Lucía entró en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra el 25 de marzo de 1948 bajo el nombre de Hermana María Lucía de Jesús del Corazón Inmaculado. Como ya había profesado los votos perpetuos con las Doroteas, fue dispensada del postulantado. Tomó el hábito carmelitano el 13 de mayo de ese mismo año. Para ella fue una alegría verse vestida como Nuestra Señora del Carmen, a la que había visto en su última aparición en octubre en Fátima. Al final de su noviciado, hizo su profesión solemne el 31 de mayo de 1949. Se quedó un año más en el noviciado para consolidar su formación religiosa. Durante toda su vida, Lucía no intentó atraer la atención hacia su persona o buscar la popularidad. Siempre se consideró un mero miembro de su comunidad y siguió la misma disciplina rígida de las otras monjas. La vida comunitaria de las carmelitas implica levantarse a las 6:20, participar en las laudes y la plegaria matutina. Viene después una hora de adoración individual en la capilla y la misa de las 8. Rezan aún una hora más y desayunan.
Después, trabajan en las tareas normales de una casa. Cocinar, lavar los platos, ocuparse del jardín, del correo o fabricar hostias. Todas estas tareas se realizan en silencio absoluto. Al mediodía hacen la plegaria propia de la liturgia. Hay un breve examen de conciencia y después las hermanas se dirigen en procesión al comedor, cantando los salmos del momento. Durante la comida, una hermana lee, mientras las demás comen en silencio. Después de la comida hay una hora de recreo en la que las hermanas pueden hablar tanto cuanto quieran. Durante esta pausa, las hermanas pueden quedarse en el claustro, en la sala comunitaria o en el jardín. Hermana Lucía gustaba mucho de hablar con las otras hermanas y las divertía contándoles historias graciosas o anécdotas de su propia vida. Después de esta pausa, todas se dirigen a la capilla para la visita al Santísimo Sacramento. Y de ahí se dirigen cada una hacia su celda. Tienen tiempo libre hasta las 3 de la tarde. A esta hora, otro periodo de rezos, nona y las letanías de Nuestra Señora. Las hermanas disponen aún de otra hora para la lectura espiritual, seguida por un periodo de trabajos manuales hasta las 6, que es cuando asisten a las vísperas. Esta plegaria está seguida de una meditación individual hasta la hora de la cena. Después de cenar, una hora de descanso. Durante esta pausa, las hermanas pueden hablar con las demás, pero algunas prefieren tejer o hacer rosarios. Este era uno de los pasatiempos preferidos de Lucía. Era un arte que enseñaba a las otras hermanas. Después de la pausa vienen las completas. A continuación, reina el silencio absoluto, con cada hermana en su celda. Hacia las 10 de la noche se reúnen para los maitines, la plegaria anticipada que ya pertenece a la liturgia del día siguiente. Y después, a la cama. Como monja de clausura, Lucía salía del convento solo en ocasiones muy especiales. La primera vez fue para ir a Fátima en 1967, cuando Pablo VI visitó el santuario para celebrar los 50 años de las apariciones. Lucía salió otra vez en 1980 para vivir algún tiempo en el Carmelo de Fátima, para ayudar a hermana Concepta, que estaba pintando cuadros sobre las apariciones. Fue entonces cuando hizo grabar unas canciones que cantaba cuando niña. Reproducimos aquí un breve trecho con hermana Lucía cantando. Sou o sol do meio-dia, amo a Deus no céu, amo também na terra, amo o campo, as flores, amo a pastora na serra, amo a Deus no céu. Lucía volvió a Fátima el 13 de mayo de 1982, cuando el Papa Juan Pablo II fue a dar las gracias a Nuestra Señora por haberle salvado la vida en el atentado de la Plaza San Pedro de Roma. El 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II consagró el mundo, Rusia incluida, al Corazón Inmaculado de María, para cumplir la petición que Nuestra Señora le había hecho a Lucía. Casi de inmediato empezó la serie de acontecimientos que condujeron a la caída del comunismo en Rusia. El 13 de mayo de 1991, el Santo Padre volvió a Fátima para conmemorar el 10º aniversario del atentado contra su vida. Una vez más, hermana Lucía estaba presente. El 31 de mayo de 1999,
hermana Lucía celebró sus 50 años de carmelita. El mejor regalo que recibió fue un rosario enviado por el Santo Padre y que él mismo había utilizado. Lucía lo llevó entre sus manos prácticamente siempre hasta el día de su fallecimiento. Para Lucía, la visita más importante fue la del 13 de mayo del 2000, cuando tuvo lugar la beatificación de sus primitos Francisco y Jacinta. Al acabar la misa, el cardenal Sodano anunció la intención del Santo Padre de revelar la tercera parte del secreto de Fátima. Y efectivamente, al mes siguiente, el Vaticano hizo público este secreto, tal como había sido revelado a los pastorcillos el 13 de julio de 1917 y como lo había escrito Lucía el 3 de enero de 1944. La documentación que lo interpretaba estaba firmada por el cardenal Ratzinger, hoy día Benedicto XVI, y por el arzobispo Bertone, hoy cardenal y secretario de Estado del Vaticano. En esa ocasión, hermana Lucía permaneció unos días en Fátima. Visitó la casa donde nació y otros lugares relacionados con su infancia y las apariciones. Pater noster, qui es in celis, el 7 de octubre del 2000, Juan Pablo II, junto con los obispos, consagró el mundo al corazón inmaculado de María, al alba del tercer milenio. El rosario fue dirigido por el Santo Padre, arrodillado delante de la estatua de Nuestra Señora de Fátima. Cada misterio fue recitado por un representante de cada continente. Oceanía, Asia, América y África. Cuando llegaron al quinto misterio, recitado por Europa, hermana Lucía apareció en la televisión, pasando el rosario con las otras hermanas del Carmelo de Coimbra, en una conexión en directo por satélite con el Vaticano. Fue la última vez que hermana Lucía apareció en televisión. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Además de las 4 memorias escritas entre 1935 y 1941, Lucía escribió otras 2. En la quinta, publicada en 1989, describe su vida familiar cuando era niña y habla sobre todo de su padre. En la sexta memoria, que completó en 1993, habla del papel de su madre en su vida. Pero puede decirse que su libro más importante es el de las llamadas del mensaje de Fátima, publicado el 8 de diciembre del 2000. Lo escribió como respuesta a las miles de cartas que Lucía recibía del mundo entero con preguntas sobre el mensaje de Fátima. El libro recibió la aprobación del Papa. El último opúsculo de hermana Lucía, publicado tras su muerte, contiene la interpretación del mensaje de Fátima a la luz de acontecimientos sucesivos. Esta obra ha sido traducida a varios idiomas. A partir del año 2001, el estado de salud de hermana Lucía empeoró. Empezó usando un bastón para desplazarse y después necesitó una silla de ruedas. Pero nunca se quejó ni perdió para nada su buen humor proverbial. Hacia finales del 2004, Lucía tuvo que guardar cama y necesitaba cuidados constantes. Aún así, nunca perdió su serenidad. El 11 de febrero, habiendo llegado al mínimo de sus fuerzas, Lucía apretaba muy fuerte contra su pecho la cruz que había llevado durante toda su vida de carmelita y la besaba con infinita ternura. El domingo, día 13, se recuperó un poquito con la llegada de una carta y la bendición de Juan Pablo II.
El Papa le decía que rezaba para que aceptara este sufrimiento con fe en la resurrección y que creyera en Dios, que es todo amor y misericordia. Cuando la superiora terminó de leer, Lucía tomó la carta entre sus manos como si la leyera cuando ya no veía. En esa misma tarde, hacia las 3, las hermanas de la comunidad carmelita, el médico y el obispo de Coimbra, Monseñor Albino, se reunieron en la habitación de Lucía. El obispo leyó las plegarias de los moribundos y añadió: que Cristo, al cual has ofrecido tu vida, te acoja. Que la señora más brillante que el sol, que se te apareció, te acoja. Que el ángel de Portugal, que se te apareció, te acoja. Que el beato Francisco, que vio a tu lado Nuestra Señora la Virgen María, te acoja. Que la beata Jacinta, que vio a tu lado Nuestra Señora la Virgen María, te acoja. De repente, esos ojos que habían visto a Jesús y a María se abrieron un instante y se cerraron para siempre. Hermana Lucía del Corazón Inmaculado de María se iba al encuentro en el cielo con sus primos Francisco y Jacinta. Eran las 5:25 del domingo 13 de febrero del 2005. El 15 de febrero, día de su funeral, fue día de luto para los portugueses católicos. Decenas de miles de personas se desplazaron a la Catedral de Coimbra para rendirle un último homenaje. 35 obispos concelebraron la Eucaristía de las Exequias, presidida por el cardenal Bertone, enviado especial del Papa. Al final de la celebración, el cardenal leyó una carta de condolencias de Juan Pablo II que decía: la visita que Nuestra Señora hizo a Lucía en Fátima fue el principio de una misión especial a la cual ella fue fiel hasta la muerte. Hermana Lucía nos deja un ejemplo de gran fidelidad a Dios y una total adhesión a su voluntad divina. Cuando la misa se acabó, los restos mortales fueron llevados al Carmelo. El cardenal Bertone le dio la benedicción final y la urna fue sepultada en el claustro de la comunidad en la cual hermana Lucía había vivido 57 años. Lucía estaba de acuerdo para que sus restos mortales fueran llevados a la Basílica de Fátima, después de haber permanecido un año en el Carmelo. El traslado se hizo el 19 de febrero del 2006. Una misa de cuerpo presente tuvo lugar en la capilla de las Carmelitas de Coimbra. El ataúd fue después llevado a la catedral, donde tuvo lugar una misa solemne celebrada por el obispo Monseñor Albino Cleto.
comitiva se dirigió hacia Fátima, en medio de una profunda conmoción, muchas lágrimas y la despedida con pañuelos blancos. A su llegada a Fátima, el ataúd fue acogido por decenas de miles de personas. Había lágrimas, pero esta vez eran de alegría. Hermana Lucía regresaba a casa. Parientes y familiares llevaron el ataúd hasta la capilla de las apariciones, donde se rezó el rosario. No curso da última ceia, Jesus Cristo falou várias vezes do Espírito Santo, que ele havia de enviar. Cada misterio fue precedido por la lectura de un texto del libro de Lucía, Llamamientos del mensaje de Fátima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto. Esta capilla señala el lugar exacto donde Nuestra Señora apareció en 1917. Es aquí donde millones de personas rezan desde que Lucía dio a conocer la petición de Nuestra Señora, el rezo diario del rosario. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Al final del rosario en la capilla, el ataúd fue llevado en procesión hacia lo alto de la gradería de la basílica para la celebración de la Eucaristía. Detrás venía la estatua de Nuestra Señora, con la corona que contiene la bala que debía matar al Papa en la plaza de San Pedro. Concelebraron la misa 18 obispos y 250 sacerdotes. Durante la homilía, el obispo de Leiria Fátima, Monseñor Serafín Sousa Ferrer y Silva, dio las gracias por el testimonio que fue la vida de Lucía y por su fidelidad a la Iglesia. Los guardas del santuario transportaron el ataúd dentro de la basílica. Lucía fue sepultada al lado de la tumba de Jacinta, a la izquierda mirando al altar mayor. Los obispos, los sacerdotes, la familia, los representantes de su comunidad, las autoridades civiles, rindieron su último homenaje a la hermana difunta.
En su sepultura se puede leer: Hermana María Lucía de Jesús del Corazón Inmaculado, a quien Nuestra Señora apareció. El 13 de mayo de 1917, Lucía, dialogando con Nuestra Señora, le preguntó: ¿de dónde viene usted? Vengo del cielo. ¿Iré yo también al cielo? Sí, tú irás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? Él también, pero tendrá que rezar muchos rosarios. Ahora Nuestra Señora está en el cielo con sus 3 pastorcillos. Su promesa se cumplió. Te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los grandes y a los sabios, y las has revelado a los más pequeños. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25.